¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un microorganismo que tiene, digamos, dos caras. Su nombre es Streptococcus agalactea, aunque seguramente es más conocido como estreptococo del grupo B o EGB. Para la mayoría de nosotros es solo un habitante más, uno inofensivo de nuestro cuerpo. Pero para los recién nacidos puede ser una de las amenazas más graves que existen. Así que vamos a desentrañar por qué. Y esa es justo la pregunta que nos va a guiar. ¿Cómo es que este comensal, que vive tan tranquilo, se transforma en un patógeno tan peligroso? Vamos a ver su biología, sus estrategias de ataque y, lo más importante, las herramientas que hemos desarrollado para pelear contra él. Es esta dualidad la que hace que el S. agalactiae sea un tema, fundamental en la microbiología clínica. Para darle orden a esto, vamos a seguir este camino. Empezamos con su identidad, luego sus tácticas de ataque, cómo se distribuye, profundizaremos en las enfermedades que causa, que es el punto clave, y cerramos con el diagnóstico y las estrategias para controlarlo. Muy bien, vamos a empezar. Ok, empecemos por lo básico. ¿Quién es exactamente el Streptococcus agalactiae? Su estructura y su fisiología nos dan las primeras pistas de cómo se comporta. Si lo vemos al microscopio, lo que vamos a encontrar son cocos grampositivos que se juntan en cadenitas. Ahora, si lo cultivamos en agar sangre, veremos unas colonias grandes con una zona de beta-hemólisis, aunque suele ser muy delgadita. Pero su sello, lo que de verdad lo define, es el antígeno del grupo B en su pared celular. Para ser todavía más específicos, lo clasificamos por su cápsula de polisacáridos y hay 9 serotipos. Es súper importante recordar esto de los serotipos, porque de ellos dependen la epidemiología y además son el blanco para futuras vacunas. Bien, ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo es que causa enfermedad? O sea, ¿qué armas tiene para invadirnos y sobrevivir? Entender esto es la clave de su virulencia. A ver, el punto central aquí es su cápsula de polisacáridos. Este es su principal factor de virulencia. Es como su escudo, o casi su capa de invisibilidad que le permite evitar que los fagocitos se lo coman. Algunos serotipos, como el IA, IB y 2, todavía refuerzan esta defensa con ácido ciálico. ¿Y qué hace esto? Pues bloquea la ruta alternativa del complemento, que es una de nuestras primeras defensas. Esto nos lleva a un punto crucial. La protección de un recién nacido depende casi por completo de los anticuerpos que la mamá le pasa contra esta cápsula. Si no hay esos anticuerpos, el bebé está prácticamente indefenso. Ya que entendemos su biología y cómo ataca, veamos cómo se comporta entre la gente. La epidemiología nos enseña los patrones de la enfermedad y, claro, nos ayuda a crear estrategias de prevención. En la enfermedad neonatal que aparece temprano, los serotipos más comunes son el IA, el 3 y el 5. Solamente entre estos tres causan la gran mayoría de los casos. Pero aquí hay algo interesante. Aunque el serotipo 3 es importante en estos casos, se convierte en el villano principal casi absoluto en la enfermedad de comienzo tardío. De eso hablaremos en un momento. Y esta gráfica es brillante porque ilustra uno de los más grandes éxitos de la medicina preventiva moderna. Desde que se empezaron a usar las guías de tamizaje y la profilaxis con antibióticos durante el parto, la incidencia de la enfermedad neonatal por EGB se ha desplomado. Pasamos de 1.7 casos por cada 1000 nacidos vivos en el 93 a solo 0.22 en 2016. Es una reducción brutal que ha salvado miles y miles de vidas. Si tuviéramos que resumir la epidemiología, diríamos esto. El hogar natural de la bacteria es el tracto digestivo y el geniturinario. Entre un 10 y un 30% de las mujeres embarazadas son portadoras. En el parto, más o menos el 60% de sus bebés se van a colonizar, aunque, ojo, no todos se enferman. El riesgo se dispara con cosas como la prematurez o si se rompen las membranas mucho antes del parto. Y no hay que olvidarnos que, aunque nos enfocamos mucho en los bebés, los adultos con comorbilidades como diabetes o cáncer también son un grupo de muy alto riesgo. Bueno, llegamos a la sección central, el mero corazón de este análisis, las manifestaciones clínicas. Aquí es donde el S. agalactiae deja de ser un simple habitante y nos muestra su cara como un patógeno de verdad formidable. Vamos a meternos a fondo en los cuadros clínicos que produce, con una atención muy especial en los neonatos. La enfermedad de comienzo precoz es, de verdad, dramática. Ocurre en la primera semana de vida y muy seguido en las primeras 24 a 48 horas. Se presenta como una sepsis grave y el problema es que no se puede distinguir de otra sepsis. Los tres grandes síndromes son bacteriemia, neumonía y meningitis. La afectación pulmonar es la más común, por mucho, y se ve como un síndrome de dificultad respiratoria agudísimo. Los signos son clarísimos: taquipnea, quejido expiratorio, retracciones intercostales, cianosis.
Es un cuadro que puede avanzar a insuficiencia respiratoria en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la meningitis, esa es otra historia. Puede ser muy sutil al principio, con síntomas que se nos pueden pasar, como letargia o irritabilidad. Por eso, es obligatorio, no hay de otra, hacer una punción lumbar y analizar el líquido cefalorraquídeo en cualquier neonato con sospecha de sepsis por EGB. La buena noticia es que con el diagnóstico rápido y el manejo en terapia intensiva, la mortalidad ya bajó a menos del 5%. Pero, ¿y este es un dato que de verdad tiene que resonar? Sobrevivir no siempre significa recuperarse por completo. Entre el 15 y el 30% de los bebés que sobreviven a una meningitis por EGB quedan con secuelas neurológicas permanentes y devastadoras. Hablamos de ceguera, sordera o un retraso psicomotor severo. Esto nos grita la importancia crítica de la prevención, porque incluso con el mejor tratamiento del mundo, el daño puede ser irreversible. Ahora hablemos de la enfermedad de comienzo tardío. Esta se presenta entre la primera semana y los 3 meses de vida. A diferencia de la forma precoz, aquí el cuadro que domina es la bacteriemia con meningitis. Clínicamente, el bebé puede tener fiebre, letargia, irritabilidad, no querer comer, y aquí los signos son más claros, como una fontanela bombada o hasta convulsiones. ¿Recuerdan que hablamos del serotipo 3? Bueno, pues aquí es el protagonista en la gran mayoría de los casos. Y la infección puede venir de la mamá, pero también de fuentes externas, del hospital o de la comunidad. Este pedacito de un caso clínico real nos pone en perspectiva todo lo que acabamos de decir. Imaginen, un bebé que a las 2 semanas de vida presenta justo esos síntomas. Come mal, está irritable y de la nada, convulsiones. El diagnóstico, meningitis por S. galactiae, serotipo 3. Y a pesar del tratamiento, la infección avanza y causa hidrocefalia. Es un ejemplo perfecto y muy crudo de lo fulminante que puede ser esta enfermedad tardía. Y para tener el panorama completo no podemos dejar fuera las infecciones en adultos. En mujeres embarazadas, el EGB puede causar endometritis después del parto o infecciones en la herida de la cesárea o del tracto urinario. En otros adultos, sobre todo los que tienen diabetes, problemas del hígado o cáncer, el EGB puede causar infecciones invasivas muy graves, como bacteriemia, neumonía, artritis séptica e infecciones de piel y tejidos blandos, que seguidos se complican bastante. Muy bien, ya vimos las enfermedades. Ahora, ¿cómo estamos seguros de que S. galactiae es el que está causando todo el problema? Para eso, el laboratorio es nuestro mejor amigo. Entonces, ¿qué tenemos para confirmar la sospecha? Esta tabla lo resume perfecto. Una tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo nos puede dar una pista rapidísima en una meningitis. Pero el estándar de oro, la prueba definitiva, sigue siendo el cultivo, ya sea para diagnosticar una infección con sangre o LCR o para el tamizaje de las embarazadas. El PCR es una alternativa excelente para este tamizaje, porque es muy sensible y rápido. Y por otro lado, y esto es clave recordarlo, las pruebas de detección de antígenos tienen una sensibilidad bajísima. Ya no se recomiendan para nada. Y por fin, llegamos a la parte más importante desde el punto de vista clínico. ¿Cómo tratamos y, más importante aún, cómo prevenimos estas infecciones? La prevención de la enfermedad de comienzo precoz se basa en una estrategia de 3 pasos. Una que ha resultado ser increíblemente efectiva. Primero, tamizaje universal. ¿Qué es esto? Un cultivo vaginal y rectal a por todas las embarazadas entre las semanas 35 y 37. Segundo, identificar quiénes están en riesgo, o sea, las que tienen cultivo positivo o algún otro factor, como haber tenido un bebé previo con esta enfermedad. Y tercero, la jugada maestra, la profilaxis antibiótica intraparto. A estas mujeres de riesgo se les da penicilina por la vena durante el trabajo de parto. Aquí el tiempo es oro. Lo ideal es que sea al menos 4 horas antes de que nazca el bebé. Esta simple estrategia es la responsable de esa caída brutal en la incidencia que vimos antes. Ya para tratar una infección establecida, la penicilina sigue siendo la reina. S. galactiae es súper sensible a ella. Si hay alergias, se puede usar cefazolina, clindamicina o vancomicina, dependiendo de qué tan grave sea la alergia. Ahora, en un recién nacido con sepsis, el tratamiento inicial tiene que ser de amplio espectro, combinando ampicilina con un aminoglucósido para cubrir también a los gram negativos. Y un punto fundamental, la resistencia a otros antibióticos como macrólidos y clindamicina es muy común, así que nunca deben usarse sin saber si la bacteria es sensible a ellos. Y a pesar de todos los esfuerzos, es un hecho. Hoy por hoy no tenemos una vacuna probada contra el estreptococo del grupo B. Se está trabajando en vacunas que ataquen a varios serotipos a la vez, pero ninguna ha llegado a la práctica clínica. Esto solo hace que las estrategias de tamizaje y profilaxis sean todavía más importantes. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire para reflexionar. La estrategia que tenemos ahora es un éxito, sí,
pero depende totalmente de los antibióticos. En un mundo donde la resistencia a los antimicrobianos no para de crecer y sin una vacuna a la vista, ¿cómo vamos a asegurar la protección de las futuras generaciones contra este patógeno? Ese es el desafío que tenemos enfrente. Gracias por acompañarnos.